compromiso con Dios, quiero que vayamos a Judas. Realmente para mí ha sido una bendición tratar esta carta para mi propia vida y las advertencias que están aquí para mi propio ministerio y el ministerio de la iglesia por toda la advertencia que hay en esta carta. Quiero que leamos los dos últimos versículos de Judas. Dice allí la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, y nuestro deseo, lo que debe estar siempre en nuestros corazones, es el exaltar tu nombre. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana, también a la exposición de tu palabra, en ella, Señor, tu nombre sea exaltado, para que sea siempre glorificado en medio nuestro. Te pedimos, oh Dios, que tú bendiga nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos con libertad predicar esta palabra. Dios, Señor Espíritu Santo, también fortalece la debilidad de tu siervo que le va a exponer. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como veíamos en el mensaje pasado, la idea central de los últimos versículos de Judas es de la emocionante y gozosa noticia de que Dios es poderoso, como cantábamos. Dios es poderoso, por eso nosotros lo exaltamos, porque es poderoso, porque es grande. Y lo expresa con una hermosa doxología, que es lo que terminamos de leer en el versículo 25. Como sabemos, Judas ha escrito una epístola para enfrentar a la falsa enseñanza. Una de las cosas que debemos hacer nosotros en nuestro ministerio es siempre estar preparado para presentar defensa de nuestra fe, principalmente contra la falsa enseñanza que dañan la iglesia. Los primeros versículos explicaban que determinados hombres se habían introducido sigilosamente dentro de la iglesia, enseñando que la gracia de nuestro Dios le daba licencia para la inmoralidad y que Jesucristo no era el único soberano. O sea, tenemos licencia para pecar y podemos ver que Cristo no es el único soberano. Judas le escribe con dureza a esta persona, advirtiéndole a la iglesia contra estos falsos maestros y del juicio que con toda certeza iba a venir sobre ellos. Esos fueron los versículos que el pastor Huáscar leyó del versículo 4 al versículo 19. Pero mientras los falsos maestros fomentan su venenosa doctrina y su estilo de vida, ¿qué debemos hacer los verdaderos cristianos? Debemos contender, dice Judas, ardientemente por la fe que una vez nos fue dado a nosotros, los santos. Para los miembros normales y corrientes de la iglesia, esto significa, en primer lugar, ser responsable con respecto a sus propias vidas, edificándose sobre la verdadera fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios y no desesperándonos, sino mirando hacia adelante a la espera de la segunda venida del Señor, como dicen los versículos 20 al 21 de Judas. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero en segundo lugar, debemos actuar a favor de los demás también. No podemos ser una iglesia pasiva. Tenemos responsabilidades con las otras personas, no solamente con los miembros de la iglesia, sino con los que se han apartado y también con aquellas personas que no tienen a Cristo. No hacerlo sería darle ventaja a los falsos maestros. Por eso los cristianos debemos mostrar misericordia hacia aquellos que dudan, mostrar un sentimiento de urgencia a llevar el Evangelio a los perdidos, mostrar sensibilidad
buscando recobrar lo que se apartan y mostrar pureza en todo eso, especialmente al trabajar en un tiempo cuando los falsos maestros están fomentando la inmoralidad. Dicen los versículos 22 al 23 lo siguiente: algunos que dudan, convencerlos, eso es nuestra obligación. A otros salvar, arrebatándolo del fuego, evangelizándolo, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Se han apartado, se han contaminado. Nosotros, dice aborreciendo la ropa, no aborreciéndolo a ellos, o aborreciendo su forma de vida, no aborreciéndolo a ellos. Así que esto es lo que debemos hacer. Ahora, cuando llegamos al final de la carta, al final de esta carta, quizá algunos estén diciéndose a sí mismos: bien, comprendo lo que está diciendo Judas, pero se trata de mucho trabajo y responsabilidad para mí. Yo no quiero comprometerme tanto, hermano. El Evangelio es compromiso. La vida de Cristo es compromiso. Nuestro primer compromiso es con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos falsos maestros son muy sutiles, dirá uno, y muchos son muy inteligentes. Bueno, pues entonces debemos prepararnos para luchar contra ellos y presentar defensa de nuestra fe. Judas, ¿cómo que no será engañado por esta gente? ¿Cómo puede estar seguro de que tomaré el camino correcto en medio de estos problemas? Porque me siento solo. Judas te dice: no, tú no estás solo. Él dice: Dios es poderoso, no tiene que vivir con ansiedad. Dios es poderoso para guardarte, hermano. Dios nos guarda. Si nosotros estamos caminando correctamente con el Señor, si estamos andando a los pies, o sea, andando en oración, utilizando los medios de gracia que Dios nos ha dado, y eso es suficiente para mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Puede que otros estén pensando: Judas nos ha dicho que debemos levantarnos y actuar cuidando de nosotros mismos y de los demás en la iglesia, pero estoy cansado, estoy desanimado, a menudo tengo ganas de abandonar la lucha, no estoy seguro de que pueda seguir adelante. La respuesta de Judas es que Dios es poderoso. El Señor tiene el poder necesario y el poder que necesitamos. Por eso, pon tu mano en su mano y Dios nos va a capacitar a través del Espíritu Santo para seguir nuestras luchas. Hermano, no estamos solos en esta lucha. No estamos solos. Y ahora vemos en segundo lugar, eso fue lo que vimos la semana pasada, ahora vemos en segundo lugar que el Señor es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria y con alegría. Presentarnos sin mancha delante de su gloria y con alegría. Esa es la segunda razón que impulsa a Judas a la alabanza que está presentada en el versículo 25. Nuestro versículo nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y para mí, hermano, hay textos que se me hacen difícil por la grandeza que tienen estos textos para buscar su significado. Y aún el jueves le decía yo a mi esposa que estaba luchando con esto, que es presentarnos delante de Dios con alegría en medio de los problemas que tenemos. Judas asegura que para los cristianos Dios es poderoso para presentarnos sin mancha. Y la palabra presentar procede del trasfondo de un sacrificio del Antiguo Testamento que se ofrecía o se presentaba a Dios para honrarle. Esa es la idea. Dios nos presenta delante de su presencia. El Señor nos presenta delante de la presencia de Dios como un sacrificio. La ofrenda del templo se presentaban al Señor. Judas nos dice que Dios es poderoso para presentarnos ante sí mismo sin mancha, como se presentaba esa ofrenda. Sin mancha, pastor, sí, sin mancha, dice Judas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros en el cielo, nuestra vida como sacrificio vivo van a ser presentados un día sin mancha. Y nuestra persona en el cielo son presentadas delante del Señor, serán presentados sin ninguna mancha. Y es normal plantear una pregunta llegando a este punto. ¿Por qué habla Judas en estos términos? ¿Por qué utiliza esa clase de ilustraciones al mirar nosotros al cielo o al llegar nosotros al cielo? La respuesta probable radica en la naturaleza de la falsa enseñanza a la que Judas se estaba enfrentando. ¿Qué es lo más importante que ofrecen los herejes?
¿Qué es lo que ofrecen los herejes? Ellos transforman la gracia de Dios en licencia para la inmoralidad y el pecado. No te preocupes, como quiera Dios. Entonces, ¿te has oído mencionar la doctrina del cristiano carnal? Y hay cristianos espirituales y hay cristianos carnal. El cristiano carnal que vive como le da la gana y el espiritual que vive conforme a Dios. No, hermano, o hay cristianos reales o hay carnales. Pero la Biblia dice que viven según la carne, sí, pero no es que son carnales. No es eso que viven según la carne, no son de Dios. El quid de la cuestión es que una vez que Dios te ha salvado, puedes vivir como quiera, dicen ellos. Lo esencial es tener vida eterna y ser capaz de vivir para uno mismo. Se trata ese evangelio de un evangelio centrado en los hombres. Cuando usted ve a una persona que sube en el púlpito y comienza yo, y la gente hablando de ese yo, ya usted sabe que ese evangelio que se está presentando es un evangelio centrado en los hombres, que yo puedo hacer, que yo puedo tornar. No, hermano, nosotros sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Pero esta ilustración del sacrificio presentado a Dios, Judas ataca el corazón mismo de esa idea humanista. La salvación tiene que ver con ser salvo y perdonado para que tu vida pueda ser presentada no a ti mismo, sino a Dios. Por eso, hermano, la salvación se centra en Dios. Tiene que ver con el hecho de que por medio de Jesucristo tu vida sea un sacrificio agradable presentado delante de Él. Por tanto, Judas está utilizando esta ilustración para dar un golpe certero una vez más a esta falsa enseñanza que decía que tú podías vivir como tú quieras. No, Dios te va a ayudar a vivir la vida consagrada, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios. El verdadero cristianismo trata de la salvación por la gracia de Dios, es verdad. En la verdadera conversión nuestras vidas son transformadas, alejadas del yo. Eso es lo que hace la salvación, alejarnos de nosotros mismos y del pecado y enfocarnos en agradar a Dios todo el tiempo. Para eso somos salvos, por eso somos salvos. Si eso no tiene lugar en nuestras vidas, no hay salvación. Sin embargo, habiendo dicho esto, aunque es el deseo del verdadero cristiano, somos muy conscientes de que aún, esto es para buscar el equilibrio, hermano, de que aún no somos cristianos perfectos. Y quiero decirle, para que descansemos, de este lado del cielo no hay nada perfecto. Ni iglesia, ni hombre, ni pastores, ni el Papa, mucho menos. Somos conscientes de que con frecuencia fallamos al Señor. Y eso es aunque queramos vivir para Él. La segunda fuente de alabanza para Judas es que, aunque aún no seamos perfectos, Dios es poderoso para presentarnos sin mancha, con alegría, delante de su trono. Te presentará, si eres cristiano, sin mancha, a sí mismo a través de Cristo. La cruz de Jesús paga por todos nuestros pecados. Su vida perfecta de justicia nos reviste a Él de su justicia. Así que somos hechos totalmente agradables a Dios a través de Cristo, no por lo que somos nosotros. Perdón. Me van a permitir utilizar un ejemplo que puede ser de ayuda en cuanto a esto. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Si usted ha ido a la vida de Abraham en Génesis, habrá descubierto, como también predicamos hace algún tiempo, que hay muchos errores, muchos pecados, muchas veces que dejan de lado al Señor, que Abraham deja de lado al Señor. Usted lo va a encontrar eso, usted va a Génesis, del capítulo 7 en adelante, y se va a dar cuenta que Abraham dejó muchas veces de lado al Señor. Confía en Dios y parte de Ur de los Caldeos a la tierra prometida. Pero viene un hambre, huye a Egipto y él confía en su propia sabiduría para salir de hambre y vino un gran problema. Le faltó fe en ese momento. Cree que Dios le dará un hijo, pero luego acepta la idea de utilizar a la criada de su esposa para que la proporcione un heredero. Y hasta el día de hoy, la herencia que salió de esa mala práctica de Abraham, o esa acción que hizo, hermano, se está pagando. Nació Ismael,
de donde vienen los árabes. Por eso está la guerra todo el tiempo, ese tiempo entre Ismael e Isaac. Hay numerosas equivocaciones. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Hebreo, al capítulo 11, allí no se nos menciona ninguno de esos errores que cometió Abraham. Es como si todo hubiese sido suprimido y que Abraham era perfecto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 11, versículo 10, 8 al 10. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ese es el acto de fe de Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde se hablan de los errores de Abraham? Ya Abraham está en el cielo. Todos nuestros errores son cubiertos y la justicia de Cristo toma posesión de nosotros y nos reviste, esa es la idea, como fue revestido Abraham con la justicia de Cristo. Somos perfeccionados ante el Señor y el Señor se pone, vamos a decirlo así, muy contento, para usar una palabra nuestra, cuando llegamos al cielo. Nosotros somos tolerados y nos dicen, sí, entra aquí y ponte por ahí. No, hermano, Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa así. Entra, tú llegaste al cielo, quédate ahí. No, no, hermano. Eso no es el saludo que recibimos. El Señor está alegre y nos da la bienvenida con alegría. Entra, hijo mío, hija mía, vení a mi presencia. Os amo, lo que nos dice el Señor cuando vamos al cielo. El Señor se llena de gran gozo al ver cumplidos sus planes en nuestras vidas, los planes de Cristo en nuestras vidas. Y es una fiesta como la que hizo el padre del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del padre del hijo pródigo? Él vino arrepentido, llegó a la casa. Eso es una ilustración de lo que Dios hace con nosotros, hermano. Nos recibe con alegría cuando vamos a su presencia y nos reviste con la mejor vestidura y hace la fiesta que hizo el padre con el hijo pródigo. Y sabes, en mi opinión, parte de ese gozo de Dios fluye de los problemas que hemos enfrentado aquí en la tierra. Tú enfrentarte el problema en la tierra, lucharte contra el pecado, viviste una vida con mucha dificultad y está aquí en mi presencia, y eso trae alegría delante de la presencia de Dios. Es verdad que tendremos acceso glorioso a la presencia de Dios mismo, en la cual no puede entrar ninguna cosa sucia e inmunda. Es verdad, hermano, que la presencia de Dios no puede entrar ninguna cosa sucia e inmunda. Pastor, ¿y cómo entramos nosotros a la presencia de Dios y causamos alegría en ese reino glorioso de Dios allá en los cielos cuando vamos a su presencia? Porque hemos sido revestidos con la gracia de Cristo. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y la justicia que se aplicó a Él es imputada o dada a nuestro favor para que nosotros podamos entrar con esa gracia delante de su presencia. Sabemos que Dios, con una sola contemplación, es suficiente para destruir todo ser manchado por el pecado. Es una realidad. Tito dice, de lo que estuvimos hablando anteriormente, aguardamos la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Eso dice Tito en 2:13. Es verdad, aguardamos ese tiempo glorioso. Pero ¿qué dice Malaquías? Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Y el Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. ¿Y quién de nosotros, hermanos, puede reunir esas condiciones? Aún hoy mismo, ¿quién de nosotros puede reunir esas condiciones? Eso se repite también en el Salmo 15, lo que acabamos de leer. ¿O debemos entender que vamos a ser excluidos para siempre de la presencia de Dios? Si tuviéramos que ser admitidos solo en virtud de la vida que hemos vivido, no tendríamos esperanza alguna. Pero hay una esperanza, dice Judas. No porque en nuestras vidas no haya manchas, sino porque Dios es poderoso para limpiarla con la sangre de Cristo. La gloriosa noticia del Evangelio consiste en esto, que Dios mismo
hace lo necesario para transformar nuestras vidas inmundas y miserables en vidas dignas de estar en su presencia por medio de la doble limpieza de Jesucristo. Nos hace perfectos para siempre, lavando nuestras ropas en la sangre del Cordero. Nos hace perfectos para siempre, no porque nosotros podemos. Y nos regenera y nos renueva por el lavamiento del Espíritu Santo, como dice Tito capítulo 3, versículo 5. La perfección de nuestra justificación ha sido efectuada ya por Cristo en el Calvario. La de nuestra santificación está siendo efectuada ahora mismo por medio de la poderosa acción de nuestro Espíritu, del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos transforma, dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, nos va transformando de gloria en gloria. Y esta es la sublime verdad del Evangelio. Son las sublimes verdades del Evangelio. Pero aquí está en medio de la lucha contra el pecado y se ve derrotado vez tras vez por la misma tendencia pecaminosa, le puede parecer que nunca se cumplirán estas promesas en su vida. Se mira a sí mismo y siente asco y vergüenza. En sí mismo solo ve debilidad y fracaso. Hermano, y a Judas nos escribe estos últimos versículos para animarnos y sacarnos a nosotros de esa cárcel que estamos muchas veces nosotros metidos. Y nos dice Judas, el poder no es tuyo para estar en la presencia de Dios. El poder viene del Señor. Y si Él es poderoso para limpiarte de tal modo que podrá entrar en su gloria sin mancha alguna, Él es poderoso para limpiarte de tal modo que podrá entrar a su gloria sin mancha alguna. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27? Que lo tomamos muchas veces para ilustrar el asunto de la sujeción y de la boda y de cómo debemos ser nosotros. Esto está dirigido a la iglesia. Y dice allí la palabra de Dios: Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para caerle a pela, no, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Somos nosotros eso? No, Cristo nos está limpiando para que seamos eso. Nos está lavando. Y Él, cuando estemos, nos va a presentar como una iglesia sin mancha. Porque todas nuestras manchas y nuestros pecados, si somos verdaderos creyentes, van a ser lavadas por la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo vuelva para juzgar al mundo, el creyente fiel verá como otros se enconden avergonzados y caen fulminados por la gloria de su santidad. Pero también verá como Él mismo es capaz de afrontar aquella santidad sin titubear, debido a que lleva la túnica blanca de la justicia de Cristo y refleja en su carácter la hermosura de su santidad. Muchos van a apartarse horrorizados cuando se aparezca el Señor Jesucristo, de lo cual muchos dudan, aún en el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando Cristo venga, hermano, nosotros nos vamos a gozar cuando seamos presentados sin mancha delante de su presencia. La luz de la gloria de Dios pondrá de manifiesto la gran inmundicia de muchos, pero va a revelar que el creyente comparte la pureza de Cristo y está sin mancha delante de Dios. Entonces se cumplirá en nosotros la palabra que fueron dirigidas por el sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3, versículo 4, cuando dice: mira, he quitado de ti tu iniquidad para vestirte de ropa de gloria. Eso va a ser el Señor. Él, no nosotros, nos va a vestir de ropa de gloria, blanca, pura y sin mancha. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Ninguna religión puede hacer eso. Solamente la obra de Dios en nuestras vidas. Escribía un hombre de Dios lo siguiente: cuando llegue el gran día de Dios, más terrible de lo que podemos imaginar ahora, cuando veamos por primera vez a aquel contra quien nos hemos rebelado, cuando comprendamos la perfección de sus preceptos y la perversión de nuestros pecados, y cuando entendamos la seriedad de sus advertencias de juicio a través de los ejemplos bíblicos de los israelitas murmuradores que estaban aquí en Judá, los ángeles rebeldes y Sodoma y Gomorra,
entonces veremos con temor y asombro la grandeza de la obra de la cruz de Cristo. El hecho de que Dios mismo haya intervenido a favor nuestro para rescatarnos de un juicio que merecíamos sobradamente hará que los cielos resuenen para siempre como con nuestro grito de alabanza y de alegría en su presencia. No habrá más temor. ¿Y quién puede imaginar la emoción de ese momento? El creyente sensible, aún creyendo hoy la promesa de Dios en cuanto a su justicia eterna y confiando solo en la justicia de Cristo. Sin embargo, hermano, mientras estemos en esta tierra, tenemos que convivir con la realidad amarga de nuestros fallos y pecados. Y como consecuencia puede abrigar alguna duda acerca de su aceptación en el día del juicio. Señor, como yo soy, ¿tú me vas a aceptar en el día del juicio? Pero cuando finalmente se vea a sí mismo andando con Dios en luz y sin mancha, y cuando experimente realmente la plena eficacia de la obra de la cruz, entonces, con las palabras de Judas, podemos decir, conocerá gran alegría y gran gozo. Y detrás de esta frase hay un gran mundo de emociones latentes. Dice Isaías capítulo 51, versículo 11, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilos, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, huirá la tristeza y el gemido. Hermano, no habrá nada cuando estemos con el Señor. Al ser revestidos de la justicia de Cristo, emblanquecido por su sangre, no habrá nada que temer, sino solamente alegría. En este mundo de tristeza, eso debe motivarnos y consolarnos a seguir sirviendo y estar cerca del Señor, por todas las cosas que Él ha hecho para con nosotros. Aún, hermano, con nuestras dificultades que vivimos día a día, que nos levantamos posiblemente y echamos un pleito por la mañana porque alguien se levantó tarde para llegar a la iglesia. Para poner un ejemplo sencillo. Y hay un versículo en concreto que resume el hecho de que nuestros problemas presentes traerán una futura bendición. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, es un versículo que merece una especial atención. Pablo, el escritor de esta carta y de otras cartas más, fue un héroe de la fe. Con frecuencia fue golpeado, apedreado, rechazado, heridos en muchas batallas y sufrió, hermano, como ningún otro, solamente el Señor Jesucristo pudo haber sufrido tanto como Él, o más que Él, porque ahí está la justicia completa. ¿Y qué dice Pablo, hermano? De esa tribulación de la cual nosotros nos quejamos, que vivimos diariamente en ella, que mira los problemas que tengo. ¿Qué dice Pablo en este versículo? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelencia y eterno peso de gloria. Estas cosas que están pasando, hermano, deben llenarnos de gozo. Pablo está diciendo, estos problemas no son nada en realidad. No se pueden comparar con la gloria del cielo, a la cual iremos nosotros vestidos de la justicia de Cristo. Nuestro problema, incluyendo el tener que contender por la fe contra las falsas enseñanzas, están otorgándonos una gloria eterna que sobrepasa a todos esos problemas. Un gran peso de gloria, dice el apóstol Pablo. Como santos en glorias no sabremos nada del temor y la trauma que caracterizan el hecho de estar en la presencia de Dios en la tierra. Y esas cosas se olvidaron. Como Abraham y muchos santos de Dios pasaron. Hermano, usted lee el libro de los mártires y se va a dar cuenta de lo que han sufrido tantos santos de Dios. Cuando uno lee el libro de los mártires, está de gratis en PDF, en Google, usted lo busca. Y se va a dar cuenta cuánto han sufrido toda esta gente, todos estos hombres de Dios. Y aún cuántas fallas han tenido. Si usted toma la vida de John Newton, que sacó Sublime Gracia, se va a dar cuenta de la falla que aún después dentro del ministerio tuvo este hombre. Isaac Newton, que escribió todos estos himnos que nosotros cantamos. Sin embargo,
hoy están en la presencia de Dios y todas esas debilidades fueron cubiertas con la gracia de Cristo. Y así va a ser con nosotros, hermanos. Sabremos que estamos pasando por dificultades, pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, en lugar de estas dificultades, dice Judas que experimentaremos gran alegría, la cual caracteriza cada aspecto de nuestra vida celestial. Ya será diferente. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17 dice: ya no tendrá hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos. O sea, debe alegrarnos eso, que el sol no caerá sobre nosotros aquí en el trópico del Cáncer, donde vivimos nosotros con tanto calor. Ni calor alguno, dice la palabra de Dios. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida. Ay, pastor, pero cuánta lágrima yo he derramado. Y dice la palabra de Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esta alegría se refiere principalmente al gozo divino del Padre y del Hijo por nuestra comunión con otros creyentes y con Él. Un gozo en el que los redimidos participaremos por toda la eternidad. Por eso dice el apóstol Pablo que esta leve tribulación, oye, nuestra vida aquí, dice el apóstol Pablo que es una leve tribulación. Hermano, lo que tú estás pasando, lo que está pasando en tu vida, dice el apóstol Pablo, es una leve tribulación. Y cuando la comparamos con la gloria venidera, aún aquí debe causarnos gozo, hermano. Por eso debemos recordar que todos los creyentes moraremos con Dios en amor perfecto y santo deleite para siempre, para su presencia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 3 al 5 lo siguiente. Apocalipsis 22. Hermano, ¿cómo vivimos nosotros aquí en esta tierra? Mire, solamente con las maldiciones que se echan contra los motoristas y todas estas cosas ya es suficiente, y con lo que nos echan a nosotros también. ¿Y qué es la palabra de Dios? Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán sus rostros y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor la iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Por eso aquí esta leve tribulación debe motivarnos a vivir la vida de Cristo, porque estaremos mucho mejor para siempre. Parte del gozo procederá de los problemas que hemos sufrido por Cristo. Hemos pasado muchos problemas, es verdad, pero Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante del mismo, allá en los cielos. Hermano, todas estas cosas, nuestra vida va a ser transformada. Y estas leves tribulaciones que estamos viviendo en esta tierra, leves, no se puede comparar al gozo venidero. Por eso, cuando nos invitan a venir a la iglesia, hermano, vengamos con gozo, no con queja, porque Dios nos estamos obedeciendo, y esto es la antesala de la gloria de Dios. Pero habiendo hecho referencia en el versículo 24 de la forma maravillosa en que Dios nos guarda y nos perfecciona y nos da la esperanza de esa vida futura que tendremos, mucho mejor que la que vivimos ahora, Judas concluye con una de la doxología a Dios más hermosa y completa que se encuentran en las Escrituras. Con ese pequeño versículo 25 dice allí la palabra de Dios: al único y sabio Dios, claro que Él es sabio, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así termina Judas con esta doxología.
Y me preguntaba alguien de nuevo, pastor, ¿y qué es una doxología? Una doxología es una expresión de la gloria y majestad del Dios Trino. Es una doxología. Manifestar la gloria y la majestad del Dios Trino. Y eso es lo que hace Judas en este versículo. Es igual como el corito que cantamos que dice, al Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Es una doxología. Y usted encuentra en los Salmos y en toda la palabra de Dios lleno de alabanza, de gloria, cantándole al Señor. Es una doxología. Y eso es lo que encontramos en Judas 25. Aquí tenemos la singularidad de Cristo. Él es eternamente uno con el Padre y eternamente el único por medio de quien se da la gloria al Padre. No hay nadie, ni ángel, ni ser humano que pueda compararse con Él. Por eso le adoramos, le alabamos. Incluso esta doxología que trae Judas, en medio de la consolación de lo que están sufriendo los santos, destruye las necias pretensiones de los falsos maestros que querían distorsionar la palabra de Dios y la gloria de Cristo. Así es como cuando y por qué debemos alabar a Dios, debemos adorarle porque es único, el único Dios. Y la historia es la prueba evidente que todo lo demás es falso, excepto nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es falso. De eso es de lo que en realidad habla la historia. Otros dioses suben y caen. Las falsas enseñanzas y la ideología política tendrán su fin un día. Pero Él, el único Dios, nuestro Salvador, Él es quien ama al débil y al necesitado. Él no cambia y siempre estará ahí. Usted revisa la historia de todos los líderes religiosos y de los dioses que se han inventado los hombres, ninguno tiene impermanencia. Cristo, nuestro Dios Salvador, siempre será por los siglos de los siglos. Y Él es quien ama al débil y al necesitado. Él es quien ama a los pecadores. Y es el único que se ha entregado por los pecadores. Por eso, al cantar Judas en esta doxología está diciendo, no hay nadie como Él. No hay amor como el suyo. Por eso nos sometemos a Él y le atribuimos el poder, la majestad, la gloria y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. ¿Y cómo podemos dar esa alabanza? No exactamente de la forma que querramos, sino por medio de Jesucristo nuestro Señor, quien es el único camino a Dios. Es la verdadera enseñanza que viene por medio de Jesús, el Hijo de Dios, lo que nos capacita para conocer y adorar a Dios y adorarle según su voluntad. Por tanto, cuando pronunciemos la palabra de la doxología, lo hacemos en primer lugar como un artículo de fe. Creemos y afirmamos en contra de la opinión de los incrédulos que la gloria, la majestad y el dominio y la autoridad en este mundo pertenecen a Dios y que Él ya la ostenta desde antes de nosotros reconocerla. En segundo lugar, el solo hecho de afirmar estas palabras propone que reconocemos los derechos de Dios en nuestras vidas, acatamos su dominio y nos sometemos a su autoridad. Y en tercer lugar, celebramos que Él sea así. Nos alegramos porque nuestro Dios reina y reina para siempre. Y no es esto lo que debemos hacer en momentos de angustia y de conciertos similares a lo que pasan los primeros lectores a quienes fueron dirigidas esta carta. Cuando todo parece tambalearse y la comunión fraternal pierde su sabor, cuando la apostasía hace estrago y la apatía está a la orden del día, lo mejor no es alzar la mirada al cielo y volver a contemplar al Dios inmutable. Hermano, una de las cosas por la cual nosotros vivimos sufriendo es porque en medio de las dificultades no ponemos nuestra vista en el Señor.
Por eso, hermano, debemos insertar las pequeñeces de la vida en el marco de la sabia providencia de Dios omnipotente y soberano y decir, Señor, esto que estoy pasando es tu voluntad, pero mi vida está puesta en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Debemos levantar la mirada desde la mediocridad de las acciones humanas hasta la luminosidad de la altura celestial donde Dios reina hoy como siempre lo hará. Solo así podemos recuperar nuestra confianza y paz que nos da el Señor. Una paz y un gozo que el mundo no va a entender. ¿Cuándo? Cuando tengamos nuestra vista puesta en nuestro Señor, al cual adoramos con esa adoración que Judas termina esta carta. Y entonces nosotros podemos decir, como dice segunda de Crónica, capítulo 29, versículos 10 al 13, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu trono están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Hermano, estamos alabando el nombre de Dios con alegría, con gozo. Estamos nosotros, hermano, en su presencia, sabiendo que Él es poderoso para guardarnos y llevarnos al cielo y presentarnos delante de Él con alegría. Estamos cantando de la manera que debe cantar el pueblo de Dios. Como hemos visto, al final de esta carta, Judas nos invita a mirar nuevamente a Dios y a su Hijo Jesucristo como una despedida brillante. La batalla que se ha descrito ha sido grande y seguirá siendo grande. Pero Dios, en medio de esta batalla que han librado los santos y que estamos librando nosotros, nos va a sustentar y va a establecer su gloria en nuestras vidas y en todo el universo. Ante esto solo nos resta glorificar a Dios y decir, amén, Señor, que así sea. Señor, que así sea. ¿Cuán lejos estamos nosotros, hermanos, de estas cosas muchas veces? Porque el mundo nos ha abrumado tanto y nos olvidamos del poder de Dios, nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos de que Dios nos va a preservar, de que nos va a mantener santo y sin mancha, nos va a llevar su gloria. Vamos a ser transformados a la imagen de Cristo y vamos a cantar un himno de gloria por los siglos de los siglos, su presencia. Judas lo que quiere es, hermano, en esta carta, que los falsos, los inmorales, todas estas cosas como Sodoma y Gomorra de homosexuales que están presentando, no nos abrumen tanto que nos hagan olvidar la gloria de Cristo en su iglesia y también aquí en la tierra y en nuestras vidas. De lo cual nosotros, hermanos, con mucha facilidad nos desprendemos, nos olvidamos. Y nos resistimos aún a las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, cuando nos vea comprometidos con su reino, de la manera que Judas explica que debemos nosotros comprometernos. A contender ardientemente por esa fe que fue entregada a nosotros. A nadie más se le ha entregado, fue a su iglesia, a los suyos que les fue entregado esta fe. Les fue entregado este libro para que nosotros, hermanos, busquemos a los perdidos y extendamos su gloria aquí en la tierra. Y esperemos, aún en medio de lo que consideramos las tribulaciones, su manifestación. Y que aún cuando vengamos a cantar a su iglesia, cantemos con esas palabras que Judas dice en el versículo 25. Y como dice ese canto que nosotros invocamos muchas veces, al Dios el Padre Celestial, al Hijo de nuestro Salvador, y el eternal Consolador, unidos todos a adorar. Practicando aquí eso, hermano, nos llevará al cielo con más alegría
porque estaremos todo el tiempo haciendo eso. Hermanos, son palabras de consuelo. Es una lucha que Judas ha presentado en esta carta. Es una lucha desde los sodomitas, los que se levantaron en el pueblo, de los ángeles que cayeron, de los falsos profetas. Es una lucha que tenemos nosotros que llevar todo el tiempo. Y nosotros mismos contra nosotros mismos, nuestros pecados. Sin embargo, Dios es poderoso, hermano, para sustentarnos. Y con su poder, trasladarnos al reino de su amado Hijo, donde algún día estaremos. O porque partamos, o porque Él venga por nosotros. Consolémonos, hermanos. Y no demos tantas explicaciones a Dios de las cosas que queremos hacer. Dios tiene un plan definido para nuestras vidas. ¿Cuál es, hermano? Que vivamos para su gloria. Muchas veces, hermano, los pastores nos entristecemos. Muy frecuentemente. Cuando vemos a las personas caminando sus caminos y no los caminos de Dios. Y nos entristecemos porque muchas veces también nosotros caemos en esto. Quiere vivir nuestro propio camino. Hermano, estamos para vivir en los caminos del Señor. Sus caminos no son nuestros caminos, pero son mejores. Y es una exhortación que estoy haciendo de corazón. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Involucrémonos en su reino y glorifiquemos su nombre para siempre. No con nuestra fuerza. Hemos explicado que Él es poderoso para hacer eso en nosotros. Poderoso para hacer esto en nosotros. Que así sea. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en las debilidades nosotros podemos saber que tú eres nuestro Dios, poderoso, como cantamos. Ayúdanos, oh Dios, a seguir marchando firme hacia adelante, en medio de los problemas, sabiendo que tú estás con nosotros y tú eres mayor que el que está en el mundo. Sigue fortaleciendo tu iglesia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.